¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a su programa En tu mano está. Es un gusto volver a estar con ustedes. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy contenta, padre, estar aquí con usted, con nuestros amigos allá en casita. Y bueno, listos para que nos platique un poco sobre el tema del día de hoy. Claro que sí. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la soledad en la tercera edad. Y para ello nos acompaña Miriam Andrade. Ella es psicóloga y gedeontóloga. Yo creo que muy interesante va a ser el tema del día de hoy. Y bueno, padre, ¿qué le parece si comenzamos? Claro que sí. Damos inicio al programa del día de hoy. Como les decía, amigos, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la soledad en la tercera edad. ¿Qué te parece, Mari, si le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy? Así es, pues ella es Miriam Andrade, psicóloga y gerontóloga. Ya lo dijimos, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y buenos días. Gracias, buenos días. Miriam, este tema es de suma importancia porque consideramos que nuestra sociedad actual ha surgido cambios, ¿no? Como que está diseñada para que se desenvuelva el ser humano, pero hasta cierta edad. Entonces llegamos a una etapa de nuestra vida en la que tal vez nuestra sociedad nos ofrece pocas oportunidades para socializar, para convivir, para trabajar. Entonces vemos cómo los adultos mayores, las personas de la tercera edad, empiezan a sufrir cierto rezago, cierto rechazo por la misma sociedad, por el mismo ritmo de vida que vive nuestra sociedad. Háblanos un poquito sobre este aspecto, desde tu experiencia, por supuesto. Pues así como lo comenta, o sea, vivimos en una sociedad donde a lo mejor se escucha feo, pero al adulto mayor ya lo vemos de salida o ya lo vemos como que ya no nos puede aportar tanto, entonces no le damos el valor que realmente tiene activamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestros adultos mayores? Muchas veces no saben qué tipo de actividades hacer para mejorar su estado de ánimo, o nosotros a lo mejor como hijos o como nietos o sobrinos, no sabemos a dónde recurrir para llevar a nuestros adultos mayores para que se mantengan activos y vean lo funcionales que aún pueden ser. Entonces, es muy importante que nuestro adulto mayor se sienta parte de nuestra familia, que se sienta parte de nuestra sociedad, para con ello prevenir muchas enfermedades. Así es, porque a través de la experiencia nos damos cuenta de que en la medida de que una persona no se siente útil o no se siente integrada a cierto grupo, familia, trabajo, sociedad, es cuando empiezan las enfermedades o empieza la depresión o empieza a sentirse solo, pero como comentas, Miriam, es necesario que sepamos cómo integrar a nuestra familia o a nuestra sociedad o qué lugares pues frecuentar para que nuestros adultos de la tercera edad sigan una vida activa, Así una es. vida sociable, una vida en la que ellos se sientan útiles, ¿no? Porque la edad pues no tiene nada que ver, ¿no? Al contrario, la experiencia que muchas veces nos pueden aportar a estas personas pues es muy grande, ¿no? Es mucho más valiosa, ¿no? O sea, ellos ya han recorrido un camino pues mucho más largo, a lo mejor ellos vivieron en unos tiempos, en una época donde los valores estaban como más arraigados, entonces nos pueden transmitir mucho más a nosotros como sociedad. Habría que acortar esa brecha generacional, ¿no? Así que es. hay. Sí, y otra cosa pues también que hay que destacar es que si nosotros, no necesariamente siendo adultos mayores, estamos inactivos o no nos sentimos incluidos en nuestra propia familia o en nuestro círculo, pues atraemos muchos pensamientos negativos, como por ejemplo, pues no tiene caso que esté aquí, o sea, soy un estorbo, soy una carga para mis hijos, soy una carga para mi nieto, o sea la persona que lo esté cuidando. Entonces, todo este tipo de pensamientos negativos se dan, ¿por qué? Porque es una persona a lo mejor que no tiene otra cosa más que hacer, ¿no? O sea, porque está solo todo el tiempo, o porque simplemente nosotros con nuestros comportamientos los hacemos sentir como un estorbo porque no los integramos, no los incluimos en fiestas, en reuniones,
en toma de decisiones de la propia casa de nuestro Creo que es adulto mayor. importante sí apoyar a las personas de la tercera edad para que no suceda esto, pero también el educar a las nuevas generaciones, Sobre todo. el entender de que son etapas que todos vamos a vivir en algún Ajá. momento, entonces ellos son jóvenes, lo que pasa es que están en otra etapa, pero ellos se recuerdan, se sienten y tienen los mismos sueños que tiene una persona de 30, de 20 o de 15, entonces Así eso es. lo tenemos que tener como más consciente, ¿no? Ujú. Muchas veces se da el caso también que ¿cuántos de nuestros adultos mayores no se sienten viejos? O sea, y nosotros los hacemos sentir viejos porque pues los vamos inutilizando, por así decirlo, limitando más bien en las actividades diarias. Entonces hay muchos adultos mayores que se van haciendo viejos porque nosotros los hacemos sentir viejos. Sí, en la medida en que se sientan integrados a los diferentes ámbitos de la vida, ya sea familia, trabajo, sociedad, se sienten personas útiles, ¿no? Así Entonces es. muchas veces, como lo comentas, nosotros mismos por nuestras actitudes, el ritmo de vida, no sé, vamos haciéndolos como que, pues, ya no me sirves tanto como me servías antes. Tal vez inconscientemente, sin quererlo hacer, pero la vida el ritmo de vida nos va llevando a esas actitudes que a veces no somos tan conscientes de ellos, ¿no? Que podemos lastimar y generar en ellos tristeza, depresión. Pero es importante que caigamos en la cuenta, ¿no? Que todos somos seres humanos, que son etapas de la vida, que tal vez vivamos esas etapas todos. Así es. Entonces, siempre estar consciente de ellos y buscar la manera de integrarlos, ¿no? a nuestras actividades, a las actividades familiares, a la recreación, a los diferentes ámbitos de la vida. Eso es interesante. ¿Qué les parece si continuamos sobre este aspecto de cómo nosotros vamos integrando o no integrando a nuestros adultos mayores en estos ámbitos de la vida? Pero antes de ello vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo. Amigos, qué bueno que continúa con nosotros en su programa En tu mano está, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax Pensando en Usted. Estamos hablando sobre la soledad en la tercera edad. Y bueno, hemos visto en el bloque anterior un poquito sobre la realidad que se vive, cómo viven nuestros adultos mayores, toda esta cuestión de la brecha generacional, la importancia de poder empatizar con las personas de la tercera edad. Al final de cuentas todos vamos a vivir pues estas etapas, ¿no? Y entender que los sueños, las necesidades del adulto mayor son las mismas que las de un joven o de un adulto medio, entonces tenemos que ver cómo conciliamos todo esto. Pero en sí, ¿qué podríamos decir que es la soledad? ¿O de qué tipo de soledad estamos hablando que puede llegar a experimentar el adulto mayor y que lo puede pues relegar, ¿no? De alguna manera. Pues muchas veces podemos estar a lo mejor en un círculo familiar rodeado de 5 hijos, de 2 hijos, de 3 nietos, o sea, en realidad en una casa o en su domicilio, por así decirlo, estar muy acompañado físicamente. Pero puedo sentir una soledad emocional porque tengo un vacío de que tengo falta de cariño, tengo falta de inclusión en mi familia, tengo, o sea, otro tipo de necesidades que me hacen ir aislándome y sintiéndome No está más integrado, sola. por Ajá. decirlo de alguna manera. Entonces, aquí yo creo que algo muy importante también sería que nosotros como padres inculquemos una buena imagen a nuestros hijos para que ellos nos traten de una manera pues mucho más amena, a lo mejor de una manera donde seamos tomados en cuenta, porque ellos van a ser, o sea, ellos van a comportarse como nos estamos comportando nosotros con nuestros padres. Entonces aquí sí sería muy importante ir cuidando o ir haciendo énfasis con nuestros demás miembros de la familia en que soledad no nada más es falta o ausencia de gente, ¿no? Uno de los tipos de soledad también puede ser la soledad por el vacío, ¿cómo se puede decir? Interior, Ajá, sí. interior. Sí, lo importante es cómo nos adaptamos a las diferentes etapas
de nuestra vida, ¿no? Entonces, muchas veces por las mismas cuestiones que se viven, pues tal vez el adulto tendría que buscar actividades propias Así es. para en su tiempo libre estar pues activo, y en la medida de que se pueda, pues convivir con la familia, convivir con los amigos, Así es. porque son diferentes ámbitos los que, en los que se puede desarrollar el ser humano en este sentido. No todo es familia, o no todo es amigo, no todo es trabajo, o no todo es estar físicamente solo, ¿no? Porque también a veces se requiere de esa soledad física, ¿no? Ajá. Entonces se va generando un sentimiento subjetivo tal vez, aunque esté acompañado, pues me siento solo, ¿no? Entonces cada ser humano pues tiene diferente forma de actuar y de pensar, y las necesidades pueden ser un poquito diferentes en cada persona, ¿no? A lo mejor a una persona le gusta mucho convivir, jugar con sus amigos, o algún juego de mesa, o estar con la familia. Yo creo que es más cómo integramos todo ese tipo de cosas para no deprimirnos, no estar tristes, y sentirnos activos sobre todo, ¿no? Y que todavía podemos aportar algo a nuestra sociedad. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Sí, la Porque- comunicación, ¿no? El permitir que ellos se comuniquen y expresen cómo se sienten para poder respetar esos espacios que usted comenta, ¿no? Físicos, a lo mejor a veces se requiere pues un momento de paz o de reflexión, etcétera, ¿no? Y no estamos hablando de una soledad real a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Así es. Muchas veces también nosotros pensamos que como son personas frágiles, o los vemos así, no pueden tener interés en salir a bailar, o no pueden tener interés en simplemente acompañarnos al súper, ese tipo de actividades, y no los invitamos. Y a lo mejor no es porque no queramos que lo hagan, pues es simplemente porque nosotros damos por hecho de que no van a poder, o que no los queremos poner en riesgo, ¿no? De que se caigan o cosas así. Pero en mi experiencia, o sea, los adultos mayores son unas personas muy alegres. Siempre tienen ganas de cantar, siempre tienen ganas de bailar, tienen, o sea, mucho ánimo. Pero nosotros, por todo lo que conllevan nuestras creencias o nuestras costumbres, los vamos Pensamos que rezagando. son personas que frágiles, como lo mencionan, que se nos pueden caer, que se pueden lastimar. Pero es parte de la misma dinámica, ¿no? Así El crecimiento del ser humano, ¿no? Llegamos a una etapa en que ciertamente tenemos que tener más cuidado con lo que hacemos, con nuestras actividades. No podemos hacer una actividad que lo haríamos de jóvenes porque implica un riesgo, pero tal vez sí hay personas que sí la puedan hacer, ¿no? Claro, tomando ciertas Depende de cada precauciones. persona, cada ser humano. Entonces, es en la medida en que cada persona se sienta, ¿no? Así es. Capaz, se siente. Y sobre todo el familiar, el amigo, dejarlo que, pues yo me siento capaz de hacer esto, pues permitirlo, que no relegarlo, decir no vayas porque ya no puedes, No ya estás limitarlo, viejo, ¿no? o Ya te va a estás- pasar o algo. te puede pasar algo, ¿no? Sí. Permitir que él o ella se integre, ¿no? En la medida en que, y ya tener esa capacidad de decir, pues, mi abuelo, mi abuela, papá o mamá, mira, le gusta acompañarme al súper, le gusta que la invite a las fiestas, entonces ir conociendo cuáles son los gustos que tiene esa persona e integrarlo, ¿no? Poco a poco, y permitir pues su crecimiento, su desarrollo hasta que la etapa termine, ¿no? Yo creo que es lo importante, porque cuando decimos pues ya no puedes mamá o papá o abuelo, abuela, ya no me puedes acompañar, como que es cuando se genera tal vez ese sentimiento inconscientemente muchas Así veces, porque es. lo estamos cuidando. Tal vez, ¿no? Finalmente yo creo que permitirles a ellos que ellos tomen la decisión de que sí pueden y que no pueden, para que sea por su propia decisión y no porque alguien los esté limitando, ¿no? Ajá. Eso es algo muy importante. O sea, siempre tomar en cuenta su punto de vista, sus necesidades, Claro. Así es. no nosotros sentirnos como con la autoridad o por sobreprotegerlos, tomar todas las Así decisiones. es, eso es muy importante. ¿Qué les parece si continuamos hablando sobre este aspecto? ¿Cómo es la relación entre familia, amigos con estas personas? Para que vayamos teniendo un poquito más de conocimiento sobre este tema. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos. La oportunidad de hacer feliz a quien necesita de ti. Dar de lo que te
Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Estamos hablando acerca de la soledad en la tercera edad. Y en el bloque anterior hablábamos un poquito sobre esa relación de la familia con el adulto mayor, de los amigos, de la misma sociedad. Comentabas, Miriam, o comentábamos también, cómo depende mucho también de las costumbres, las ideas, de cómo nosotros podemos integrarlos a las actividades pues, propias de la familia, de la misma sociedad. Pero, ¿qué les parece si en este bloque hablamos un poquito sobre los diferentes tipos de soledad que se puede vivir en esta etapa, ¿no? ¿Cómo lo entendemos, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos que pueden generar pues ese sentimiento más que nada de sentirme rechazado, de sentirme aislado, de sentirme una persona que ya no sirvo para estar con la familia o con los amigos en el mismo ámbito social? ¿Qué les parece si hablamos un poquito sobre esto? Muy bien. Yo pienso que aquí el más importante es el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor, nuestro adulto mayor o la mayoría de nuestros adultos mayores son muy reservados, a lo mejor muy callados, en el sentido de que como ellos ya se sienten una carga, no externan su necesidad a lo mejor de apoyo, no externan su necesidad a lo mejor de cariño o cosas así, porque ellos dicen, no, ¿para qué? O sea, mi hija está muy ocupada, mi hijo está muy ocupado, o Por tiene no su molestar. familia, ajá, no lo quiero molestar, entonces me voy guardando yo pues por así decirlo, mis sentimientos, pues. Entonces aquí muchas veces el familiar dice, no, pues está bien, nunca dice nada, o sea, nunca se queja, nunca nos dice nada, está bien, él siempre lo ve bien, pero no ve más allá de lo, se puede decir, de lo visible, pues. O sea, nunca se siente y le pregunta cómo estás, o muchas veces cometemos el error, es que casi no escucha. Entonces también por eso no buscamos la manera de comunicarnos con nuestro adulto mayor y él se va aislando de nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque él se va sintiendo pues una carga, un estorbo. Y eso es cuando el adulto mayor está dentro del mismo hogar. Ajá. Pero también puede ser esa soledad de la familia cuando el adulto a lo mejor está en algún lugar para personas mayores y que, por ejemplo, no tiene la visita, pudiera ser de algún Que no se le familiar, frecuenta, ¿no? ¿no? Ajá. Así es, que es algo muy común eso, o sea, que los ponen en una casa de retiro o en un asilo y ya pareciera como si viviera en otro país, ¿no? O en otro planeta. No se le visita, ¿no? Ajá, no se le visita, no se está al pendiente de él, en la mayoría de los casos. Yo creo que sucede algo muy curioso, tal vez el mismo ritmo de nuestra vida, de nuestra sociedad, nos vaya orillando a este tipo de situaciones Así es. que ver como a esa persona pues que me dio educación, me dio cariño, me dio mucho, como que termina una etapa y pues me tiene que dejar a mí vivir mi etapa, pero aislada de esa persona, ¿no? Ajá. Ahí cometemos tal vez un error, ¿no? Porque es alguien que debemos de integrar. A quien le debemos mucho, padre. Así es, y darnos tiempo para dedicarle a esa persona, entender, comprender, paciencia, son muchas cosas que no muchos podemos llevar a cabo, por supuesto, ¿no? Pero tenemos que buscar, porque pues son etapas, como decían, como que todos vamos a vivir, ¿no? Y que Claro. nos gustaría vivirlas tranquilos, plenos, como todo ser humano tiene el derecho, ¿no? Muchas veces queremos también sustituir el cariño hacia la persona, nada más reemplazándolo con cosas materiales. O sea, no, a mi mamá no le hace falta ningún medicamento, Tiene no, a mi mamá no le hace alimento. falta el alimento. Pero muchas veces nuestros papás o nuestros abuelos no tienen necesidad de cosas materiales, es más bien de cosas afectivas, Así de que estés, de que le dediques 5 minutos de tu día o 5 minutos de tu fin de semana. No te están pidiendo que vengas y lo llenes de comida, de flores o cosas así. Entonces nosotros muchas veces nos convertimos en proveedores de cosas Y no en materiales. familia, ¿no? Ajá, y no en familia. Y no son seres integrales, pues no nomás es lo físico, pues. Así es. Sí, sobre todo, ciertamente, ¿no? Si son personas que les tocó vivir otra etapa, otro tipo de pensamiento, y muchas veces nos cuesta integrar Así nuestra es. forma de pensar a la forma de pensar de ellos, de actuar. Yo creo que todo hay que verlo con respeto y escuchar
y tomar lo que nos corresponde, pues que nos sirva para nuestra vida, no entrar en discusión, no generar violencia, ese tipo de situaciones que a veces se nos suelen suceder en nuestras familias, ¿no? Así Que ahí es. viene la abuelita y pues me desespera, o el papá o la mamá porque es muy insistente, o O situaciones porque así. me está contando 10 veces la misma historia, o sea, ese tipo de situaciones que no estamos como preparados No para hay disposición, tolerar. Ajá. ¿no? De nuestra parte, la inmediatez del día a día no nos permite como que priorizar estas cosas, ¿no? Pues si ellos dedicaron la mejor parte de su vida para educarnos, porque nosotros no, pues devolver un poco de esto, Así es. pues y las prisas no nos permiten eso. Sí, claro, no estamos generalizando, hay familias que saben Claro. integrar muy bien a esas personas, que Ajá. conviven, que Le dan dialogan, su lugar. que le dan su Y lugar. que se enriquecen con eso. Sí, aparte, que ¿no? llega tal día de la semana y vamos con la abuela, con el abuelo a convivir. Se genera esa dinámica de afectividad en la familia, ¿no? Que es sumamente importante para esa etapa, por supuesto, ¿no? Como comentabas, no es solamente lo material, ¿no? Ya me Claro. encargué de su comida, de su medicamento, de los gastos de la casa, pero también está el aspecto afectivo, que es muy importante Y el pues, para todas las espiritual, ¿no? etapas. También el poderlos apoyar en lo espiritual, en lo Así es. afectivo, Sí. no nomás en lo físico, pues. Así es, y eso yo creo que deja algo muy positivo a las familias que los hijos, los nietos van viendo pues en esa, y se va generando una dinámica muy interesante de crecimiento humano, Así sobre es. todo, ¿no? Sí, es una gran satisfacción, final de cuentas, ¿no? El poder brindarles algo de lo mucho que ellos nos dieron. Así es. ¿Qué les parece si en el bloque posterior, el bloque que sigue, continuamos hablando sobre un poquito de las etapas de este tipo de soledades que podemos vivir? Vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión. De sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax, Pensando en Usted. Estamos hablando sobre la soledad en el adulto mayor. Y bueno, veíamos que hay varios tipos de soledades. En el bloque anterior hablamos un poco sobre la soledad en el ámbito familiar y el cómo afecta el que la familia pues no acoja al adulto mayor y le dé pues un poco de lo mucho que él ya ha brindado a ese núcleo que es la familia, ¿no? Pero hay otros aspectos, Miriam, ahí, o otros tipos de soledades que puede llegar a vivir la persona de la tercera edad. ¿Cuál sería el siguiente? Otro también pues muy importante por la etapa en la que están atravesando nuestros adultos mayores es la soledad conyugal. ¿Por qué? Porque ya nuestro adulto mayor se convierte en una persona pues viuda o la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, imagínense qué fuerte ha de ser llegar a esta etapa y que a tus 80, 85 años se te vaya tu pareja de toda la vida. Entonces aquí es cuando nuestro adulto mayor también muchas veces no supera este tipo de soledad y pues desgraciadamente nosotros no actuamos porque también estamos viviendo como hijos o como familiares un duelo por la pérdida de este miembro de la familia. Entonces nuestro adulto mayor pues se deprime y ¿qué es lo que decimos nosotros? No, pues se lo llevó muy pronto. Entonces es por lo mismo, por la ausencia de su pareja de toda la vida y la falta a lo mejor de atención o de acompañamiento en este proceso de duelo, lo que lo lleva al adulto mayor a sentirse totalmente solo. Sí, se genera una depresión, ¿no? Por la pérdida de con esa persona con que se comparte tanto tiempo, ¿no? Entonces, y la familia, como comentas, tal vez no sabe cómo rescatar o cómo integrar a esa persona, porque pues a lo mejor llevaba una relación pues sana hasta ese tiempo, muy acostumbrados. Entonces sí se dificulta pues cómo. Muchas veces por la experiencia sucede que se muere uno de los dos y posteriormente también En la un otra tiempo persona. breve, ¿no? Relativamente. Sí. Yo creo que es importante aquí cuando se vea un proceso de duelo que no se está llevando de una manera pues natural, por decirlo de alguna manera, el acudir a alguien, a un especialista, ¿no? Sí, buscar apoyo que nos dé, o sea, esa fortaleza o ese apoyo emocional que necesitamos en ese momento. Pues si bien es cierto,
es un dolor muy fuerte que no lo vamos a sanar a lo mejor en 3 días o en No. 3 meses, ¿no? O sea, es un proceso que hay que vivir, hay que vivirlo, es algo muy importante. Cada una de las etapas del duelo hay que saberlas vivir de una manera que no nos afecte y que nosotros podamos ir soltando todos los sentimientos que tenemos. Muchas veces también, o sea, pasa que nuestros adultos mayores era muy dependiente el uno del otro, o sea que, no sé, la esposa le hacía todo al esposo, que el esposo consentía mucho a la esposa y le hacía de todo, o sea, entonces también imagínense qué golpe tan duro y tan Claro, fuerte porque es en debe el ser, día a día, pues, ajá, perder a tu compañera o tu compañero de vida en un proceso ya de vejez. Sí, así es. Y ahí también es un reto para la familia, ¿no? Cómo reaccionar a tiempo y integrar tal vez más a las actividades de la familia. compensar ese o- tiempo, ¿no? Que se vivía en pareja. O buscar ayuda para que esta persona salga adelante, porque pues su etapa todavía continúa, ¿no? Claro. El hecho de que haya perdido a su esposo, a su esposa, no quiere decir que pues no tenga nada que hacer aún todavía, ¿no? Yo creo que hay que concebirnos como seres individuales, seres sociales, pero también tenemos todavía muchas veces algo que aportar a la familia, a la sociedad. Pero muchas veces por este tipo de situaciones pues se genera una depresión, una tristeza y pues la persona también muere, ¿no? Por el mismo Aquí, consecuencia. así es muy importante reajustar los roles dentro de la familia, ya sea de los hijos, organizarse, cómo va a ser el cuidado o cómo van a estar acompañando a este adulto mayor, porque muchas veces cometemos el gran error de decir, bueno, pues para que no esté solo me lo traigo a mi casa 15 días, tú otros 15 días y así, pero ¿qué pasa con nuestro adulto mayor? O sea, está enfrentando una pérdida de su pareja de toda la vida, más todavía nosotros, La pérdida de su hogar. ajá, la pérdida de su hogar, de su Un duelo autonomía a lo más. mejor, ajá, y de sus cosas, de donde están todos sus recuerdos, todas Claro. sus vivencias. Entonces aquí lo más recomendado es nosotros, si queremos apoyar y acompañar a nuestro adulto mayor, nosotros integrarnos a su ritmo o nosotros integrarnos a su casa y estarlo acompañando ahí, ayudarle a vivir y a pasar este proceso, no sacarlo de su entorno. Esto también, el no sacarlo de su entorno nos ayuda en muchas cosas, porque también si yo me lo llevo a mi casa y mi casa no está acondicionada para un adulto Adaptaciones. mayor, tendría que hacer adaptaciones o simplemente el primer día ya tuvo una caída, no sé, en su cuarto o se desorientó en la noche cuando iba al baño. O sea, podemos ayudar con esto a prevenir muchos problemas o complicaciones, ¿no? Que puede estar enfrentando nuestro adulto mayor. Sobre todo detectar la necesidad tal vez que tenga esa persona, ¿no? A lo mejor pues hay que esa persona quiere continuar en su casa, Claro. entonces ver cómo nos adaptamos a esa Claro. nueva etapa que va a vivir esa persona, como familia, cómo le hacemos, ¿no? A lo mejor los nietos de vez en cuando duermen con esa O persona. hacer roles, Ajá. ¿no? Hacer roles igual, que todos participemos en eso, ¿no? Para hacerle más llevadero, sobre todo el Así proceso de duelo. A lo mejor más adelante, desde otra perspectiva, el adulto mayor ya puede decidir hacer visitas más prolongadas a un hijo o a otro, pero ya con Cuando el él se alma sienta. tranquila, ¿no? Ya Ajá. después de haber vivido esta pérdida conyugal. Pero también puede ser que no sea por un duelo, ¿no? También puede ser que la soledad conyugal sea porque la pareja a lo mejor tiene algún conflicto o, por ejemplo, a lo mejor uno de ellos está más enfermo que el otro y siente Así es. soledad, no sé, ¿no? Puede ser. Ajá, muchas veces sí, es algo muy importante que hay que destacar, que muchas veces tiene algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, lo cual el paciente pues ya está postrado o simplemente ya no tiene la capacidad de lenguaje, ya O no no puede. lo conoce. Ajá, o ya tenemos, o nos estamos enfrentando a que ya dejó de ser mi pareja porque está enfrentando un proceso de demencia y ya me desconoce totalmente, para él ya soy la señora que viene limpia o ya soy la cuidadora y ya no me ve tanto como su esposa como o tal. como su esposo. ¿Qué les Entonces, parece si continuamos hablando en el siguiente bloque acerca de estos tipos de soledad, ¿no? Dentro del tema que estamos abarcando, que es la soledad en la tercera edad? Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos.
Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Estamos hablando acerca de la soledad en la tercera edad. Y en el bloque anterior veíamos un poquito sobre los tipos de soledad que pueden padecer nuestros adultos mayores, ¿no? Hablábamos un poco sobre la soledad en la soledad conyugal. Pero quisiera que abordáramos un poquito más este aspecto, ¿no? Porque se puede dar de distintas maneras, ¿no? Hablábamos del duelo, pero también podemos hablar cuando la pareja, uno de los dos, está enfermo o se enferma, y el otro se convierte tal vez en la persona que lo cuida, y no hay apoyo de parte de la familia. Entonces ahí se va generando también una situación de soledad, como decir, estoy solo en esta situación, no tengo quien me ayude, ¿qué es lo que hago, ¿no? Muchas veces nos toca escuchar que dicen, fíjate, se murió primero el familiar que el enfermo, ¿no? O sea, el cuidador que el enfermo, o la esposa que el enfermo. ¿No? Ajá, porque es un desgaste muy fuerte, tanto físico como emocional. Entonces nosotros a lo mejor como hijos nos vamos aislando o nos vamos saliendo de ese núcleo y no aportamos ayuda, más bien, o un soporte físico o emocional. Un descanso, ¿no? Ajá, no le damos un descanso a nuestra mamá o a nuestro papá, según sea el caso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy involucrados en nuestro rol en nuestra propia familia. Entonces pensamos que la otra persona, por no quejarse, o a lo mejor se queja, pero nosotros decimos, ay, exagera, no necesita ese apoyo. Es muy importante por ello establecer roles dentro de la propia familia, y a lo mejor si yo como hija vivo fuera o no puedo apoyar a mi mamá, por ejemplo, el día que a mí me toca cuidar a mi papá, bueno, entonces voy a buscar una persona de mi total confianza y una persona capacitada y preparada, y pago para que se brinde el cuidado de mi papá o de mi mamá, ¿no? Así es. Yo creo que eso es importante porque le da fortaleza al cuidador, el que le den un espacio para que se recree, para que descanse, para que se despeje, hace pues que esté en óptimas condiciones para seguir con el ánimo de cuidar a la pareja, que ya por sí es difícil porque pues como comentamos en el bloque anterior, puede ni siquiera conocerte. Así es. Y eso pues genera una tristeza, obviamente. Entonces, yo creo que es importantísimo, porque quién mejor que la pareja que esté como al cuidado de uno de nuestros padres. Entonces, ¿por qué no apoyarla para que sea de la mejor manera, que sea llevadero, ¿no? Así es. Muchas veces caemos en el error, pues, de que pensamos que nunca va a necesitar ese apoyo, Claro. o lo hacemos como que, es que como lo hace muy bien, o muchas veces también. Yo no sé, Ajá, es que ella sabe cómo. yo ella no sé. sabe todo. Y zafamos, ¿no? Sí, o muchas veces también nosotros como cuidadores principales, ya sea yo como la esposa, siento que nadie lo va a hacer mejor que yo, entonces no permito que nadie me ayude. Tenemos que tener cuidado también, Ajá. Sí, hay como que personas de la tercera edad, de saber soltar un poquito. dejarse ¿verdad? ayudar, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor decimos, pues no lo va a hacer tan bien como yo lo hago, o no va a estar al pendiente como yo lo hago, yo sé lo que le gusta comer, sé las horas de medicamento, o diferentes cosas que se tienen que hacer. Pero también es una situación desgastante, ¿no? Claro. Para la persona que está cuidando al enfermo. Y debemos de integrar a la familia, una persona de confianza, algún amigo que quiera colaborar en esta situación para que se aligere incluso por un el poco. mismo amor a la pareja, ¿no? Decir, como lo quiero Reconocer. tanto, necesito que alguien más me apoye para poder seguirle brindando esta ayuda, porque si yo me acabo, me canso, me enfermo, pues, ¿quién lo va a cuidar? Entonces es importante involucrar a otros, ¿no? Y no dejarnos llevar o dominar por ese temor de nadie lo hace mejor que yo. O se le va a caer, o no sabe, como comentaba, o sea, de que no sabe de cómo darle la comida, no sabe qué le gusta. Nosotros, cuando una persona ya está muy agobiada y muy cansada física y emocionalmente, le llamamos el síndrome del cuidador quemado. Entonces, cuando un cuidador está quemado, pues su trabajo es de muy mala calidad. Entonces, por eso nosotros recomendamos que como cuidadores nos preparemos, busquemos información sobre la enfermedad por la cual está atravesando nuestro familiar, y así poder saber qué hacer cuando se me presente cierta situación, y también hay que nos ayuden a reorganizar nuestro sistema o nuestro cuidado de nuestro paciente, de nuestro adulto mayor, para así poder nosotros también tomarnos un descanso, un respiro. Y también siempre reconocer que siempre va a haber alguien que lo pueda hacer igual o mejor que yo. Sí, y es muy común también que
que sea cansado, ¿no? Que diga la persona, sabes que ya estoy cansado de cuidar a mi esposo, a mi esposa, pero también yo creo que hay que buscar la manera óptima de brindar este cuidado al enfermo, a la enferma, ¿no? No solamente yo esposo, yo esposa, sino integrar a la familia para que lo que se considera muchas veces como una carga, pues sea algo más tranquilo, un poquito más relajado, porque son diferentes aspectos, no solamente es el cuidado, tal vez el aspecto económico, tal vez el tiempo, muchas cosas, ¿no? Entonces debemos de buscar opciones de cómo organizarnos y decir, pues vamos a cooperar, vamos a ayudarnos, vamos a buscar apoyo en instituciones, en personas, para que esta etapa de la vida se viva de una manera pues tranquila, ¿no? Correcta, porque pues son etapas importantes que debemos de ser conscientes de ello, ¿no? Muchas veces también no sabemos que así como somos cuidadores a lo mejor, no por gusto, pues somos cuidadores informales por necesidad de nuestro adulto o de nuestro esposo. No sabemos reconocer que tenemos derechos y obligaciones. A lo mejor, así como tengo la obligación de que no le falte nada, también tengo derecho a poder, a poder salir y recrearme. También tengo derecho a sentirme mal, tengo derecho algún día a decir, ya no puedo más, me siento muy cansada, o esto no es lo que yo hubiera querido, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí es muy importante siempre reconocer que tenemos derechos y obligaciones como cuidadores, aunque no sea como una profesión. Así es, y recordar a nuestros amigos allá en casita que no estamos hablando de que es una situación fácil, ¿no? Y no pero, son los únicos. Pero son situaciones que pasan en la vida y que todos nos podemos enfrentar. Así es. Claro. Estamos hablando sobre pues la soledad en la tercera edad, los tipos de soledad que podemos vivir, pero vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos. Si en tu corazón nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor, en tu mano está. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax, Pensando en Usted. Y bueno, estamos hablando sobre la soledad en el adulto mayor. Hemos visto pues algunos tipos de soledades. Veíamos en el bloque anterior la soledad conyugal, pero hay una más que se menciona aquí en nuestro material, Miriam, la crisis existencial. ¿En qué consiste? Muy bien, pues aquí ya es cuando nosotros estamos atravesando por un momento a lo mejor de que no aceptamos el proceso por el cual estamos pasando, o simplemente que sentimos que como yo no tengo ninguna necesidad material, por así decirlo, no tendría por qué estarme sintiendo solo en este momento. Entonces aquí sí es muy importante saber que no porque tenga a lo mejor todos los recursos, o no porque sea haya sido el profesional con más rango en una empresa o algo así, no tengo la posibilidad de sentirme En soledad. en soledad. Muchas veces es cuando, aquí yo creo que sería más algo del ego, ¿no? O sea, de que por qué yo siempre que estuve así, ahora estoy así, en esta situación. O sea, ¿por qué ahora me siento tan vacío? ¿Por qué ahora no me siento a lo mejor la líder o el líder de un grupo si yo toda mi vida fui de esta manera? Entonces aquí sí es muy importante reconocer que pues también es como una parte de nuestro proceso, ¿no? De las etapas que se van viviendo y que todo ser humano pues va a experimentar si así Dios lo permite, ¿no? Así es. Muchas veces como que nos da miedo, ¿no? Ir viviendo las etapas de la vida, más a lo mejor la etapa mayor, la etapa adulto, ¿no? Como que, ¿qué voy a hacer? Si me enfermo, ¿quién me va a cuidar? ¿Cómo voy a vivir esa etapa? Yo creo que el miedo es algo normal, ¿no? Claro. Sin embargo, hay que también, ¿por qué no ir viendo
cómo me gustaría vivir esa etapa, ¿no? Con mi familia, con mis amigos, qué tipo de cuestiones me gustaría hacer en esa etapa de la vida, porque muchas veces nos concentramos tal vez en la familia o en el trabajo, pero pues también está el vivir esa etapa, ¿no? Entonces, tal vez la familia esté muy ocupada, pero también cómo nosotros buscamos integrarnos a ese ámbito de la vida que nos va a tocar vivir, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces enfrentamos un proceso a lo mejor de jubilación y ya somos adultos mayores, entonces no significa que tengamos 80 años, adultos mayores a partir de los 60 años. Entonces decimos nosotros, no, pues ya, o sea, yo ya voy de salida o yo ya voy de bajada, no sé, y no buscamos la manera de mantenernos, más activos. Aquí la recomendación sería, por ejemplo, si yo me jubilo, si yo ya soy un adulto mayor y quiero llegar a tener una vejez plena o una vejez con calidad, entonces seguirme manteniendo activo. A lo mejor ya no ingresar a una empresa como empleado o ya no tener a lo mejor una ocupación así, un pendiente, por así decirlo, muy grande. Compromiso. Ajá, un compromiso más bien, muy grande, pero sí, ¿por qué no hacer voluntariado? ¿Por qué no buscar a lo mejor a mis amigos que los tuve que dejar de ver durante mucho tiempo por mis obligaciones O actividades que laborales? no podía hacer por el trabajo. Integrarnos a un club Así de es. Dar X. asesorías, porque esa experiencia también esa es vasta, pues, y las generaciones no las aprovechamos a veces. Yo creo que eso sería muy interesante. Por ejemplo, qué padre que, hablando de amigos, diferentes disciplinas, por ejemplo, que pudieran integrar un grupo como de asesorías, por ejemplo. Qué enriquecedor sería. Claro, claro. Y más para las personas pues que somos, a lo mejor que necesitamos de su experiencia, de su conocimiento, que estamos nosotros a lo mejor apenas recorriendo. Pues, Recorriendo el trayecto. Creo que sí es muy importante entonces la aceptación de esta etapa, ¿no? No separe también la cuestión, para evitar la crisis existencial, la cuestión de la espiritualidad también yo creo que nos ayuda, ¿no? Porque usted habla también que hay una soledad que a veces es necesaria, ¿no? Sí, por supuesto, a veces necesitamos pensar, meditar y pues necesitamos un espacio de, ¿sabes qué? Pues este día me voy a estar en mi casa, voy a leer, voy a hacer oración, dependiendo de pues cada persona, ¿no? De la Por fe. supuesto, ¿no? Entonces, eso también te fortalece y te enriquece y puedes compartirlo, integrarme a un grupo, no sé, compartir mi experiencia en este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para que en la medida en que mis necesidades, en base a esta etapa de mi vida que estoy viviendo, pues sean cumplidas, ¿no? Y me sienta realizado, me sienta pleno, me sienta integrado a la misma sociedad, a la misma familia, y no generar un aislamiento propio o ya sea por sentirme rechazado por un grupo de personas, ¿no? Porque pues son etapas que requieren pues tal vez de mayor atención, vamos a decirlo así, ¿verdad? Así es. Y obviamente pues si sabemos o tenemos fe en Dios, eso nos hace sentirnos acompañados de alguna manera, pues no estamos de todo solo y como usted comenta podemos tomar mejores decisiones, ¿no? Así También. es. Cada persona tiene diferentes necesidades, ¿no? Así Y lo importante es que esa persona las vaya cumpliendo, las vaya satisfaciendo y vaya saliendo adelante, ¿no? No va a vivir esa etapa igual que las etapas anteriores, porque cada etapa requiere de diferente dinamismo, ¿no? Así es. Entonces, pero que la viva pues conforme a sus necesidades, es lo importante, ¿no? Sí. No queremos pues la depresión, no queremos la tristeza, Claro. no queremos ese tipo de cosas que muchas pues que no ayudan en nada a Así nadie, es. en ninguna etapa de nuestra Cada vida. etapa tiene su encanto Así es, también, por ¿no? A pesar supuesto. de las dificultades. Así es. Pues Miriam, pues muchas gracias por A ustedes. haber Muchas compartido gracias. tu Un honor. experiencia. Esperamos tenerte por aquí de nuevo. Claro Muy que bien, sí. muchas gracias. Gracias a nuestros amigos allá en casita, es un gusto que nos hayan recibido. Recuerden, sonríale a la vida para que la vida les sonríe a ustedes. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga.